Hola a todos, en el vídeo de esta semana vamos a hablar sobre las operaciones vinculadas y el modelo 232. Este modelo, antiguamente, hace 3-4 años, estaba integrado dentro de impuestos sobre sociedades y lo han sacado por la importancia que tiene para la agencia tributaria. Muy bien, ¿qué son las operaciones vinculadas? Las operaciones vinculadas las encontramos explicadas en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y no es más que operaciones que hacen entre esas entidades o personas físicas que están relacionadas. ¿Cómo pueden estar relacionadas? Ya sea porque seas un socio, porque seas un administrador, porque tengas participaciones en ellas por debajo o porque de forma indirecta llegues a través de una cabecera holding o un socio que está vinculado a todas las sociedades. Con lo que siempre que haya algún tipo de relación con otra empresa, lo podemos considerar operaciones vinculadas, en el más amplio sentido. Es muy importante que no dejemos operaciones fuera porque cuando tenemos que cumplimentar este modelo, Hacienda, como he dicho, va a estar muy atento de este tipo de operaciones. ¿Por qué tiene tanta importancia este tipo de modelos para la agencia tributaria? Porque cuando se hacen este tipo de operaciones vinculadas, deberían hacerse siempre a precio de mercado y no por estar tú influenciado en esas otras empresas o en esas otras operaciones vinculadas, quieras llevarte, por ejemplo, el beneficio a otra empresa porque tiene pérdidas y me viene bien llevarme el beneficio a otro lado, con lo que me facturo entre empresas sin que exista una operación. Pues eso es lo que pretende evitar la agencia tributaria, que no haya operaciones entre empresas que no existan o no haya operaciones entre empresas vinculadas a precio distinto del de mercado. Por ejemplo, he puesto los dos situaciones un poco más comunes que se pueden dar en este tipo de operaciones, como son la venta de productos entre un mismo grupo o un préstamo a un socio. Nos encontramos muchísimas operaciones en las que las sociedades tienen cuentas 551 con importes a socios y que en la última página veremos si se declara o no se declara, porque me lo preguntan muchísimo. Muy bien, ¿qué requisitos hay para presentar este modelo 232? Por norma general, que las operaciones vinculadas sean superiores a 250.000 euros. Ese límite lo bajamos a 100.000 cuando se dan esta lista cerrada de operaciones, ya sea operaciones con autónomos que tributan por módulos, están también muy vigilados cuando tengan una participación superior al 25%, operaciones de transmisión de negocios, transmisión de participación en entidades no cotizadas o cuando están en paraísos fiscales, transmisión de inmuebles, también últimamente muy controlados los inmuebles, activos intangibles, cuando la persona relacionada suponga más del 50% del importe neto de cifra de negocio. Este punto es súper importante y se da mucho porque imaginaos una empresa que tiene un local y que el 100% de su facturación es a una empresa del grupo alquilándole dicho local, pero se queda en 150.000 euros. No cumpliría el primero, pero sí el segundo. Entonces nos bajamos a ese límite de 100.000. Y cuando se beneficia a una empresa del grupo de la Patent Box, un beneficio que sacaron hace relativamente poco. Cuando son operaciones con paraísos fiscales en empresas relacionadas, cualquier importe. El límite baja a 0 euros. Con lo que estos son los tres límites que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a cumplimentar el modelo 232. ¿Cuándo se presenta este modelo? Muy sencillo. En el mes siguiente a los 10 meses posteriores al cierre del ejercicio. Por norma general, la mayoría de las empresas cierran el ejercicio el 31 de diciembre, por lo que todo el mes de noviembre sería el periodo para presentar este modelo. ¿Qué hay que incluir en este modelo? ¿Qué información nos pide Hacienda? Os lo pongo aquí en pantalla, lo he sacado directamente del modelo y preguntan el NIF de la persona o entidad vinculada que vayamos a poner, si es persona física o jurídica, el nombre o la razón social, tipo de vinculación, código del país, tipo de operación, si es ingreso o si es gasto. Si va a ser un ingreso para nosotros, lo ponen como pago, pero sería como el gasto, el método de la valoración que se ha usado en la operación vinculada y el importe. La mayoría se entienden, pero yo creo que hay tres que no todo el mundo entiende o que es más difícil entender, por lo que vamos a centrarnos en detalle en esos tres puntos, que son
el tipo de la vinculación. Aquí encontráis todas las opciones que también he sacado directamente del modelo de Hacienda. Con el código A nos encontramos en una entidad y sus socios. Esto se entiende fácil. Una entidad y sus consejeros o administradores. Exactamente igual. Si se han facturado entre ellos más de 250.000 euros, habrá que incluirlo en el modelo. Una entidad y los cónyuges. Muy importante cuando hay personal relacionado, ya sean cónyuge, hijos, familiares que vivan en la misma casa, todos ellos se incluyen en el modelo porque te hacen sirve para esas operaciones vinculadas, aunque no tengan porcentaje en la empresa. Como podéis ver, que tengan relación de parentesco. Dos entidades que pertenezcan a un grupo. Este es el más utilizado. Al final, operaciones vinculadas, lo más común es que haya entre dos empresas que se prestan un servicio o que se venden bienes, con lo que el tipo D es el más usado. Una entidad y los consejeros administradores de otra entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo. Una entidad y otras entidades participadas de la primera indirectamente al menos por el 25%. Ya entramos aquí en un complejo entramado de sociedades, pero como podéis ver, operaciones vinculadas va a llegar prácticamente a todo. Por eso en la primera transparencia os he indicado que tengáis la mente abierta y que sea lo más grande que podáis imaginaos. No digáis solamente dos empresas con un socio por encima, porque las operaciones vinculadas son bastante amplias. Con el código G, dos entidades de las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco participen directa o indirectamente en al menos el 25% del capital o los fondos propios. Y por último, una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero. Muy bien, tipo de operación, tenemos 11 tipos de operaciones, no voy a entrar en todas, simplemente quería enseñaros que operaciones hay muchísimas, aunque todos nos imaginemos una prestación de servicios o de bienes, que entrega de bienes es lo más típico, pero hay muchísimas operaciones, como podéis ver, de bienes intangibles. La verdad es que quiere Hacienda mucho detalle de todas estas cosas, con lo que, muy importante, distinguir exactamente cuál es la operación que estamos realizando. Y por último, el método de valoración. Este es lo más importante también. Casi siempre, yo diría que el 99% de las veces he visto el 1A, método de precio libre comparable, porque al final es el precio de mercado, por decirlo así, y nadie usa un método de coste incrementado, precio de reventa, distribución al resultado, margen neto operacional del conjunto de operaciones. O sea, existen, pero la mayoría de las empresas utilizan el método 1A. Por último, creo que esta es la transparencia más importante de todas, porque todo el mundo tiene claro que cuando superan 250.000 euros en bienes o en servicios. Todo el mundo tiene claro cuando vende un inmueble. Todo el mundo tiene claro cuando tiene más del 50% del importe neto de cifra de negocio. Pero hay tres preguntas que me hacen muchísimo, que son las tres que he puesto aquí, que creo que son importantes y por eso he querido remarcarlas. Digamos que esta es la parte práctica que quiero enseñaros a todos. La primera, ¿cómo debemos interpretar la aplicación del límite de los 250.000 euros para los préstamos? La inmensa mayoría de empresas tienen préstamos con los socios. ¿Tenemos que poner ese importe o préstamos con otras empresas? ¿Tenemos que poner esos importes? Sí y no. ¿Qué se pone? Únicamente se debe poner la contraprestación del préstamo para informarlos, es decir, los intereses. Imaginaos que hay un préstamo de 300.000 euros sin intereses. No hay que ponerlo, porque para llegar al límite de 250.000 euros tienen que ser de los intereses devengados. Entonces, si tengo un préstamo de 1.000.000 y ese millón este año me genera 100.000 euros de intereses devengados, es el primer año, ¿tengo que presentarlo? No. Si el siguiente me genera 200.000 de intereses junto a los 100.000 ya devengados el año anterior, sí. Como pongo aquí, se declaran los intereses devengados en el ejercicio, pero se tiene en cuenta el límite desde que se generó el préstamo. Con lo que el primer año que se generó intereses 100.000 y ahora
200.000, hemos superado los 250.000 porque ya tenemos 300 y hay que empezar a declararlo todos los ejercicios porque hemos pasado el límite de esos 250.000 en intereses. Como os digo, el principal no es lo que hay que fijarse para superar el límite. Otra pregunta que me hacen mucho, ¿una aportación dineraria, si yo hago una ampliación de capital, un socio, o yo meto dinero a fondo perdido, tengo que declararlo? Sí y no. Por eso son tan importantes estas preguntas. No cuando son aportaciones dinerarias, porque el dinero no hay que valorarlo, ya se sabe lo que es. Entonces no es necesario que esas aportaciones dinerarias se informen en el modelo 232, aunque superemos los 250.000. ¿Cuándo hay que informarlo? Cuando hay, por ejemplo, una aportación no dineraria. El ejemplo más típico es una compensación de crédito. Cuando el socio hace una compensación de créditos para hacer una ampliación de capital o para que el patrimonio neto salga de ese equilibrio patrimonial, que es muy típico, ahí sí hay que informarlo en el modelo 232 si superamos los 250.000 euros. Porque esos créditos que se están perdonando al final son operaciones vinculadas. Entonces tenemos que tener claro que si aportamos a la sociedad dinero, no se incluye, pero si aportamos aportaciones no dinerarias, sí que se incluye. Y la situación más típica es la compensación de créditos. Por último, ¿tengo que hacer algo más aparte de presentar el modelo 232? Pues sí, deberías tener un informe que se llama informe de precios de transferencia cuando presentas el modelo 232, porque Hacienda, desde que presentas ese modelo 232, te puede pedir el informe de precios de transferencia. Te va a dar 15 días, con lo que si no lo tienes es absolutamente imposible preparar esa documentación. Es una información bastante compleja que no todo el mundo prepara y básicamente lo que recoge es la información muy detallada de esas operaciones que se incluyen. ¿Qué se está haciendo en cada operación? ¿Cómo se está valorando? Tienes que hacer un informe comparable con el sector y con el tipo de materiales que estás vendiendo o comprando para saber si le has metido el margen correcto, si estás haciendo el precio correcto. Tienes que hacer información muy detallada del producto o servicio que estás dando. Con lo que, muy importante que si superáis estos 250.000 euros y presentáis el modelo 232, os pongáis en contacto con alguien que os haga este informe de precio de transferencia, porque además las sanciones son importantes. Espero que hayáis aprendido mucho en el vídeo de hoy. Es un modelo que tenemos que presentar este mes, con lo que cualquier duda, por favor, escribidme en comentarios o me escribís al mail y estaré encantado de ayudaros. Muchas gracias, dale al like y suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene.